hagan un trabajo, tienen que tener un aporte para la sociedad. Eso lo sabemos de hace cuánto tiempo. Y que este vivo quería hacer su trabajo de grado con el tema del lavado hay dos máquinas, habían dos máquinas en Huaracache para el lavado de filtros. Ah, pero que me digas de que voy a hacer un lavado online. Ah, ya, ¿y qué cuidados? ¿Cómo lo vas a hacer? No es tan fácil hacerlo, pese a que pueden haber hasta los equipos para hacerlo. Hay que utilizar detergentes especiales. Entra y tengo que hacer purgado de las válvulas, cuidado que se te arruine algún servo. No, no, no. Es preferible, es preferible parar un fin de semana de las 744 horas que tiene el mes, parar un fin de semana, un domingo a la medianoche, te vas y empiezas a trabajar a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, está limpio todo y está listo para volver el retorno a la unidad. Y entonces evitas muchos problemas. En definitiva, no es tan así lavar el compresor porque tu problema va a estar por el lado de los filtros. Bien, la compresión, la pérdida de presión en el interenfriador en el proceso de subenfriamiento. Segundo, el aire, antes de entrar al compresor, pasa por la casa de filtros que tendrá una caída de presión permitida hasta de 4 pulgadas de columna de agua. 4 es aproximadamente 4 pulgadas, 2.54, son 10 y algo o centímetros de columna de agua. La caída de presión en el ducto de admisión por la fricción del fluido está incluido en este valor, pues tiene que pasar por ese ducto que va a ir a la turbina. La compresión, ya hemos dicho que no es isoentrópica, es decir, que S1 es igual a S2 por la fricción y la turbulencia del fluido. De 3 a 8% del aire en el ciclo es utilizado para la refrigeración de los álabes de turbina y los sellos de los cojinetes. Este caudal másico tienes que usarlo para producir los sellos en la turbina y también en el generador. Lo más crítico, claro, la turbina. Los dos cojinetes de turbina en realidad. ¿Por qué? Porque, cuidado, ¿no? En lo primero, en el cojinete de compresor, lo que vas a tener es de que si el cojinete tiene mucha pérdida, te va a bajar el rendimiento del compresor. Y si la pérdida de aceite son en el cojinete de turbina, cuidado que se te puede prender fuego. Pero estos de 3 al 8% del aire, del caudal másico de aire, me va a servir también para refrigerar los álabes y levantar la temperatura que hoy en día está en 1500 grados centígrados de temperatura. Combustión. En las cámaras de combustión alrededor de la composición química del fluido, modifica el factor K y con ello la constante de gases. No es lo mismo pensar en un fluido cuyas constantes están bien determinadas que ese fluido tenga combustible, tenga desechos de combustión, porque seguro que va a haber en alguna medida CO y CO2. Bien, voy a tener pérdidas de calor por conducción y radiación. Por conducción, porque por el eje se va a ir hacia
hacia la caja reductora o por el otro lado va a ir hacia la caja de los servicios auxiliares. Y por radiación, la pérdida que se tiene, porque por más de que esté en un compartimiento, va a haber fuga de calor por los deltas de temperatura. En la combustión también se lo puede considerar a la pérdida de presión por fricción en la circulación del fluido durante la combustión. Pérdidas de calor al considerar el calor latente de vaporización que se utiliza, que es el poder calorífico inferior, que es 8% menos. Ya lo que se tiene. El aire no es seco. Y entonces cuando ese aire entra en el proceso de combustión, esa humedad que tiene va a chupar energía para hacer un cambio de estado, del estado húmedo, va a ir al estado de vapor seco. Y entonces me está chupando energía. Eso equivale más o menos al 8% de las pérdidas en el rendimiento del ciclo. ¿Por qué? Porque ya no considero el poder calorífico superior, sino el poder calorífico inferior. ¿Por qué? Porque ese fluido se va a ir al escape. ¿Cómo voy a recuperar ese calor? Por eso es de que con el famoso ciclo combinado se recupera ese calor. Una parte. Pero igual, esas pérdidas hay que considerar. 8%. ¡Wow! Es harto. Es harto, señor. En plantas con regeneración de calor, cedido en los intercambiadores, esta, esta regeneración no es completa por las pérdidas que se tienen. La humedad y materias extrañas en el aire, más que materias gases en el aire, alteran los valores de las constantes de los calores específicos, de calor específico, presión y volumen constante del fluido. Si cambia, van a disminuir, y entonces el coeficiente politrópico, el K, el gamma, va a ser menor. Y entonces también podemos considerar que se produce pérdida de calor por conducción y radiación, pequeñas por la rapidez del proceso. La turbina. El proceso de expansión tiene pérdidas de presión en las etapas de turbina y la expansión no es un proceso isoentrópico, lo mismo que la compresión. 4.3 no es isoentrópico. La caída de presión en el ciclo de expansión múltiple en las turbinas de potencia. ¿Sí? Cuando tengo expansiones múltiples, hay caídas de presión en las etapas. Otras pérdidas. Voy a tener pérdidas mecánicas en el cojinete que se van a transformar en calor, que no las voy a poder recuperar. Parte de la potencia es utilizada para el accionamiento de los sistemas auxiliares, principalmente bombas, ¿sí? Bombas de lubricación, bombas de enfriamiento, bombas para hacer circular caudales, etcétera, etcétera. El escape, en el escape es permitir una caída de presión hasta 4 pulgadas de columna de agua. Esto está más redactado. Este es en el escape. Ya me he perdido.
escape está permitido, ¿no? Wow, ¿dónde está? Combustión. Parte de esta potencia es utilizada para el accionamiento de los sistemas auxiliares. No solamente hay desalentadores, las bombas eléctricas, igual. En el escape está permitida una caída de presión de hasta 4 pulgadas de columna de agua. ¿Eso qué significa? Otra vez una caída de presión de 10 puntos y algo centímetros. ¿Por qué? Porque si no hay esa diferencia de, de presión, si la presión de escape estaría muy próxima a la barrera atmosférica, no habría una descarga de ese fluido. Y entonces tiene que ser un poquito superior. Y es eso lo que se pone acá. En el escape está permitida una caída de presión de hasta 4 pulgadas de columna de agua. El escape. Las caídas de presión en el escape es producida por los silenciadores. El valor permitido por la norma es de 4 pulgadas en la columna de agua. El nivel de ruido para máquinas estacionarias debe ser menor a 80 decibeles, a 1 metro de distancia de la unidad y altura de 1 metro. Se rigen un paso, dan para allá y pongan el instrumento a la mitad de su cuerpo. Eso es lo que se está diciendo. Ah, no quieren. Bueno, a ver por arreglar. El valor permitido por norma otra vez es 4 pulgadas, es decir, 10 punto y algo, 10.2 creo que es, decibeles. Y está, perdón, columna de agua para obtener los 80 decibeles permitidos por norma. ¿Qué queríamos ver aquí? Mm.
corta este. Bien. Escape, caída, valor permitido, valor de la norma. Para los turborreactores, en el análisis del ciclo se los debe considerar al, a la tobera y también al, al difusor. En el difusor lo que se hace es de que el cambio de la sección sea de... ¿Para qué? Para evitar de que tengamos pérdidas y de esa manera bajo la velocidad y incremento la presión. Ese es el objetivo. Y entonces hay que tener cuidado con la terminación y la velocidad de esos ductos. En la, en la tobera lo que queremos es producir un incremento de la velocidad, pero hay que tener cuidado con ese diseño para hacer el incremento de la velocidad, porque va a salir y va a salir, cuidado porque por allá va a haber una famosa onda de choque que me va a poder retornar y va a poder quedar en la tobera, en el compartimiento del turborreactor y eso puede explotar. Estos temas están bien estudiados. El turno del reactor no incluye ni considera la caída de presión en el escape. Claro, porque ya no lo tiene. Y aquí lo tenemos. Miren cómo se ha modificado de este punto a este punto. Y esto que vemos acá, sí, ahora en amarillo. Ups. ¿Qué pasó? Tenía esta partecita que se pintaba en amarillo y entonces el rendimiento que tenía disminuía porque tengo este incremento, este de acá a acá, este 4 he pasado acá y entonces esto ha disminuido y tengo el real, el ideal, tengo este 3i, 4i y entonces esto, como este es mayor que esto, este es un porcentaje que voy a obtener. Esto para la turbina y lo mismo puede hacer para el compresor. 2i H2i menos H1i. Y el otro que tengo es, el real es este y el ideal es este otro de aquí a acá. Entonces, esta es la pérdida que se produce en el compresor. Y esto también se lo puede ver desde todo esto en el ciclo. De 2 paso a 2' y de 3 la presión ha caído, pero también se ha caído la temperatura. Turbinas a gas. Para efectuar la selección de una turbina a gas, se deben determinar las propiedades y efectuar las siguientes consideraciones. ¿Cuál va a ser su ciclo termodinámico de la turbina a gas? Segundo, análisis de las turbinas industriales de trabajo pesado y las aeroderivadas. ¿Cuál es la que te va a convenir mejor? Estas de trabajo pesado, las heavy duty, son unidades que se le hacen los mantenimientos en el sitio. En cambio, estas aeroderivadas se saca el paquete jet y se lo envía a talleres especializados. Entonces, acá hay una primera diferencia. El mantenimiento, tengo que pagar la unidad y dependiendo qué tipos de mantenimiento son,
si son de 24.000 horas o son de 48.000 horas, la inspección cambia. Sin embargo, lo que se hace con las turbinas, con los turborreactores, es se trae el kit y se lo cambia. Eso es lo que se denomina el exchange. ¿Sí? Entonces, eso se lleva. ¿Y qué he conseguido a cambio? Lo que he conseguido a cambio es he disminuido las horas de mantenimiento. Por consiguiente, he incrementado la disponibilidad. Ese incremento o ese trabajo se lo puede hacer facilito entre montaje y desmontaje en una semana. Si es tu equipo, lo dejas y seguís trabajando y el otro equipo lo has mandado, lo has enviado para su reparación. La otra forma es me alquilo a la parte caliente le llaman el jet, me alquilo el jet y pago porque ellos traen con su orómetro, con su registrador de tiempo. Y entonces, en función de lo que ha trabajado, pues pagas. Pero tienes tu máquina y no has hecho inversión para tener ese grupo de reserva y además tener el otro kit que está en reparación. Eso hay que analizarlo, ¿no? Entre el trabajo pesado y de una turbina industrial y la aeroderivada que son más sencillas. Acción e influencia de las condiciones del sitio, condiciones ambientales que afectan al rendimiento y a la potencia de la unidad. ¿Cómo afectan las condiciones del ciclo? Hay factores de corrección, de temperatura, ¿sí? De la temperatura ambiente, cómo varía, y de la presión que está traducido en la altitud de la altura. Entonces, no es lo mismo la performance de una máquina en Cochabamba con Santa Cruz. No es lo mismo la performance de una máquina en La Paz, en el altiplano, que con Santa Cruz. ¿Qué es lo que se tiene? Va a disminuir la potencia, la eficiencia debería ser más o menos la misma, pero he perdido potencia. Imagínense, por ejemplo, una turbina de 30 megas, como es la Olympus, el modelo es Olympus de Rolls-Royce, la turbina de Carachipampa, que ya está fuera de servicio. Esa turbina, ¿sí? Tiene en condiciones ISO una potencia de 30 megavatios en condiciones ISO. En condiciones del sitio no llega a 15.6 megavatios. Es decir, casi un 50% se perdió por el tema de la altura. En Santa Cruz lo que se tiene son las pérdidas en realidad no son pérdidas. Ahorita las turbinas deben estar trabajando una maravilla. Pero ¿cuántos días al año son con esta temperatura? En cambio, el verano es largo. Y el verano, las condiciones del sitio están para 20 grados centígrados y por el tema de la temperatura baja como a 87 el factor de corrección. Bien. Las turbomáquinas tienen diferentes usos industriales, siendo preferentemente utilizadas en generación de energía eléctrica, navegación aérea, transporte, la industria petrolera, etapas de compresión, bombeo y propulsión marítima. La gran demanda de unidades, el uso flexible, exigen un permanente y continuo desarrollo e innovación tecnológica. Turbinas industriales, diseñadas para el trabajo pesado. Estas unidades de trabajo pesado están en las plantas de Ende Andina, en sus 3 plantas, las de Huaracachi, están en Huaracachi, está en Sucre.
tienen sus características, son máquinas más duras, pero al mismo tiempo son bien robustas. Mecánicamente son bien resistentes. En cambio, las aeroderivadas son frágiles. Las carcasas es de hierro o acero fundido con un diseño robusto y pesado. Tienen una alta relación potencia-peso. Generalmente están diseñadas en un solo eje. Se colocan dos ejes en caso de cargas variables para impulsar compresores e evitar las cajas reductores de engranajes. Ahí está la turbina. Miren, qué sencilla que es. Una turbina de 25 megas de potencia que es modelo de General Electric. Miren, acá tengo un motor de arranque, aquí tengo unos tableros, aquí tengo las bombas de lubricación, los auxiliares. Esta tiene un famoso ratchet porque la máquina no se puede dejar, tiene que ir girando. O también hay motores eléctricos de giro lento que le llaman, 12 revoluciones por minuto. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo la descarga del aire y entra al compresor, se refrigera las cámaras de combustión, entra en combustión, se incrementa la energía cinética y se sale a etapas de turbina. Acá se lo ve mejor todavía, lo mismo, donde tengo de que el azul es el aire frío, y aquí está, miren, el inyector, la tobera, las cámaras de combustión y los gases que se han combinado. Y acá tengo una etapa de turbina, dos etapas de turbina, tres etapas de turbina. Y esto que estamos mirando aquí, ¿qué es? ¿Sí? Esta es la turbina, ¿sí? Son los álabes de turbina. Estos son, si se fijan, son pares. Este es el estatórico y este es el rotatorio. Bien. Aquí tengo otra máquina en forma similar. Pero si ustedes se están fijando, este tiene otro tipo de arranque. Aparenta tener un motor de arranque eléctrico. Tengo la presión de descarga del compresor. Estos son sus manhole. Man, hombre, hole, hueco. Son los huecos que tienen para ir a los intercambiadores de calor del sistema del aceite de lubricación. Miren, el rotor completito, compresor, turbinas que se han cambiado y que seguramente están volviendo a los espacios donde tienen que estar trabajando cada uno de los componentes. Fíjense este detalle. Acá tengo las etapas del compresor. Si podemos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas. Parecería que son de baja. Y acá todavía tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7 etapas. Más 8 van 12 etapas, 14 etapas. Multiplicado por casi una atmósfera, son entre 12 y 14 atmósferas de presión que van a tener en esta relación de compresión. Te saco por el tema de las etapas. Acá se lo ve que están trabajando en el mantenimiento. Esta es una cámara vertical. Esta es una Bromoveri, una máquina con un diseño muy interesante. Miren, son máquinas grandes. Esta ya tiene tres etapas de turbina, igual que la anterior. Esta no tiene, por lo menos no se le ve
un ciclo que me permita recuperar mejor el calor. Los cojinetes jóvenes vienen uno aquí despuesito de la descarga del compresor, y otro está generalmente por aquí, después del aire caliente. Y después esto va por un túnel para utilizarlo y aprovecharlo en el ciclo combinado. Acá estoy colocando, esto es una travesura que hay que tenerla presente, pero hay un riesgo grande si no lo sabes manejar. Esta es una turbina aeroderivada donde veo compresor de alta, compresor de baja. Aquí tengo etapa de turbina de baja y etapa de turbina de alta, perdón, y de baja. Turbinas aeroderivadas. Las turbinas aeroderivadas por diseño son livianas, con pesos inferiores al 40% en relación a las equivalentes industriales. Son más frágiles, pero la turbina ya es fácil de extraer y de transportar para hacer el mantenimiento en talleres especializados de distintos fabricantes. Su mantenimiento se realiza en talleres y centros de especialidad del fabricante. Se compone, en general, de un generador denominado de gas, el jet, y la turbina de potencia separados en diferentes ejes coaxiales. ¿Sí? Aquí se lo ve. Este generalmente está trabajando con y esto está trabajando con con esta segunda etapa, segunda, tercera. Turbinas aeroderivadas, turbina fácil de extraer y transportar. Su mantenimiento se realiza en talleres y centros especializados. Se compone en general de un generador gas jet y una turbina de potencia separados en diferentes ejes. Turbinas aeroderivadas, el generador de gases calientes es la turbina de alta presión. Bien, está diseñado para transformar la energía mecánica y mover el compresor y expulsar los gases a gran velocidad, provocando el impulso del turborreactor. En unidades estacionarias, el sistema de anclaje debe estar bien dimensionado para fijar a la unidad al piso. Turbinas aeroderivadas. Sigo, ¿no? Estoy analizando sus ventajas competitivas. Las turbinas aeroderivadas están configuradas en 2 o 3 ejes. Los generadores de gas suelen tener ejes concéntricos, un compresor y turbina de baja presión en el eje interior. A ver. Los paquetes de turbinas son intercambiables y cumplidas las horas de operación, mejorando la confiabilidad, evitando largos periodos de disponibilidad. Las unidades aeroderivadas tienen un corto periodo de arranque, una ventaja que ante sus componentes homólogas del tipo industrial. ¿Por qué es menor? Porque son más livianas. Permite en muchos casos que el encendido durante la secuencia de parado y mucho antes de haber completado la secuencia. Las turbinas industriales, por su parte, llevan ventajas debido a su degradación. Se realiza en un tiempo mayor,
permitiendo mayores tiempos entre mantenimiento. La turbina gas, como cualquier máquina térmica, son sensibles y están influenciadas por los parámetros ambientales. Estos parámetros ambientales son tres: la temperatura, la presión y la humedad, que van a depender del sitio donde van a estar instaladas las unidades. Bien. Ingeniero, disculpe, ¿me podría tener en cuenta para la lista? Lo que pasa es que estoy entrando a parcial de máquinas hidráulicas con Sauma. ¿Y dónde estás? Estoy aquí en el PI 32, ingeniero. ¿Cómo es tu apellido, Chocó? Zavala, José Ernesto. Zavala, Metabala. Bien. Gracias, ingeniero.